Muy buenas noches, profesora Milagros Navarro, compañeros presentes. En esta ocasión tengo el placer de presentarles el proyecto de investigación de mi grupo, Caso Hugo Espadafora. En nuestra introducción señalamos la posibilidad que tuvo la familia del fallecido, que en paz descanse, Hugo Espadafora, de presentar demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo se refiere a los antecedentes del fallecimiento del médico Hugo Espadafora, defensor de los derechos humanos, defensor internacionalista de la libertad de los pueblos. De igual manera, al fallo dictado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos representan la etapa última del esfuerzo que inició una persona por el reconocimiento de sus derechos humanos, luego de haber tenido que hacer reclamaciones legales en su país, es decir, se da el agotamiento de la vida. Pasado por una primera fase de reclamo ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, finalmente culmina con aquella sentencia declaratoria. Biografía de Hugo Espadafora. Hugo Espadafora Franco nació en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, República de Panamá, el 6 de septiembre de 1940. Fue el tercer hijo de 4 nacidos del matrimonio de Rebeca Franco y Carmelo Melo Espadafora, un político y comerciante, hijo de inmigrantes italianos. A pesar de que sus padres se divorciaron cuando Hugo tenía apenas 12 años, siempre guardó lazos muy cercanos con su padre, aunque no vivía con él. Desde sus primeros años de vida, Hugo demostró ser valiente, carismático y determinado a cumplir sus metas. Becado por sus excelentes notas obtenidas en la escuela primaria, se trasladó al prestigioso Instituto Nacional en la ciudad de Panamá, con 11 años de edad, donde se graduó con el tercer puesto de honor. Esta distinción le permitió estudiar medicina en la Universidad de Bolonia, Italia. De allí regresaría como doctor en medicina. Después de ofrecerse como voluntario en varios países, finalmente logra unirse al movimiento por la liberación de Guinea y Cabo Verde, como el primer médico en ayudar en la guerra liderada por el mítico Amílcar Cabral, uno de los más importantes teóricos revolucionarios de África. Pero Hugo no podía dejar de defender la libertad. Apoyó como médico a los rebeldes que se levantaron en armas contra el golpe militar del 11 de octubre de 1968, comandado por el mayor Boris Martínez y el coronel Omar Torrijos. En medio de una ofensiva militar a los disidentes en 1969, después de curar de emergencia a un rebelde, fue arrestado y encarcelado en la ciudad de Panamá. Al enterarse de que su hijo había sido tomado como prisionero, su padre Melo, una persona destacada en la vida política de su provincia, Herrera, buscó ayuda con conocidos. Melo tampoco era allegado a las dictaduras militares, pero por su hijo le hizo llegar una misiva a Torrijos, quien ya ostentaba el más alto mando del país, para pedirle vehemente su libertad, aunque lo enviara al exilio. Torrijos pide hablar con Hugo, en quien observaba a un joven talentoso que podría ser útil en su proyecto revolucionario. En 1976, Torrijos lo nombra viceministro de Salud, donde trabajó arduamente para abaratar el costo de los medicamentos en el sistema público. Pero 2 años más tarde, ante el levantamiento armado contra la dictadura en Nicaragua, Hugo renuncia a su puesto para organizar y liderar la Brigada Victoriano Lorenzo, que combatiría junto con el movimiento sandinista la larga y cruel dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. Muerte de Hugo Espadafora. El viernes 13 de septiembre de 1985, Hugo partió a las 8 a.m.
de su casa en San José, Costa Rica, hacia el punto fronterizo de Paso Canoas, en donde procedió a abordar al mediodía un bus con rumbo a la ciudad de Panamá. Durante el trayecto fue forzado a bajar 2 veces del autobús, a pesar de tener su documento de identidad personal en orden. Una vez que el bus llegó al poblado de Concepción, Hugo fue obligado nuevamente a bajar del autobús por Francisco Eliezer González Bonilla, alias Bruce Lee, un miembro de las fuerzas de defensa vestido de civil. Bruce Lee caminó con Espadafora hacia el cuartel de Concepción. Mientras este último mostraba su cédula de transeúnte y les repetía: soy el doctor Hugo Espadafora y he sido detenido por las fuerzas de defensa. Esta fue la última vez que se vio en vida al doctor Hugo Espadafora. En el cuartel de Concepción, Hugo fue brutalmente golpeado y torturado. Alrededor de las 7 p.m. de la noche, lo trasladaron al cuartel de Corozo en Chiriquí, lugar donde fue decapitado por Bruce Lee con ayuda de otro miembro de las fuerzas de defensa, Julio César Miranda, alias Muñecón. El cuerpo de Espadafora fue arrojado debajo del puente sobre el río La Vaquita, localizado en el Roblito, pueblo costarricense, muy cerca de la frontera panameña. Esto se hizo para crear la impresión de que el crimen fue cometido en Costa Rica. En cuanto a la cabeza, esta nunca llegó a aparecer. Al día siguiente, 14 de septiembre, el campesino Franklin Vargas vio a la orilla del puente un cuerpo sin cabeza, lo que lo llevó a reportar el hallazgo a las autoridades locales. Sin embargo, fue hasta el 16 de septiembre que se supo con seguridad que aquel cuerpo era de Hugo Espadafora. El país se enteró y quedó en shock cuando los medios informaron que el cuerpo hallado en el Roblito era del doctor Hugo Espadafora. A lo largo de todo el país se dieron todo tipo de manifestaciones repudiando el crimen. La familia de Espadafora no se quedó de brazos cruzados e inició una gran campaña para que el entonces presidente de Panamá, Nicolás Ardito Barleta, creara una comisión que investigara a fondo el caso. De todos los casos panameños que han sido atendidos por los organismos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, hasta el momento, el caso Espadafora es el más representativo. Primero porque tuvo como escenario la segunda mitad de la década del 80, ya que fue una época de mayor represión y violencia de nuestra historia republicana. Y segundo, por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de víctimas y por la repercusión que tuvo en la sociedad panameña. Este es un caso emblemático porque lo sucedido al doctor Hugo Espadafora fue salvando las diferencias lo ocurrido a muchos otros panameños, opositores del régimen militar que gobernó nuestro país desde octubre de 1968 hasta diciembre de 1989. El Estado quiso hacer ver que los familiares de las víctimas pretendían con este proceso atacar al gobierno. Toda información de los peticionarios debía ser desechada por la Comisión Interamericana. Así lo hizo saber el gobierno en sus observaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de mayo de 1987. El gobierno de Panamá, en una nota enviada un año después que este organismo resolvió la admisibilidad del caso, pretendían cuestionar la admisibilidad de la denuncia, alegando que los peticionarios no habían cumplido con el requisito del agotamiento de los recursos internos. Este alegato del Estado es totalmente improcedente porque es extemporáneo. Se presentó un año después de que la Comisión Interamericana concluyera la fase de admisibilidad del caso. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El 7 de mayo de 1986, el señor Winston Espadafora presenta ante esta comisión una denuncia en contra del Estado de Panamá por la violación de los artículos 4, 5, 7
y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El presente caso concierne en la tortura y muerte del doctor Hugo Espadafora Franco, nacional de Panamá. El doctor Hugo Espadafora Franco anuncia públicamente su retorno a Panamá con el objeto de denunciar, junto a su abogado Alvin Weden, la corrupción y el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que mantenía el general Noriega. Espadafora era un enérgico opositor del general Manuel Antonio Noriega, quien en ese entonces era el jefe de la Fuerza de Defensa de Panamá. Los hechos establecen indiscutiblemente la responsabilidad del gobierno de Panamá en el cruel asesinato del doctor Espadafora. Sin embargo, las autoridades competentes rehúsan llevar a cabo una cabal investigación del crimen y el consecuente castigo de los criminales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió declarar que el gobierno de Panamá había violado los artículos 4 en cuanto al derecho de la vida, el 5 derecho a la integridad personal, el 7 derecho a la libertad personal, el 8 las garantías judiciales y 25 derecho a la protección judicial. Violaciones a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Panamá es parte signataria de la Convención de los Derechos Humanos. El gobierno de Panamá viola el derecho a la vida, el derecho al trato humanitario y el derecho a la protección contra la detención arbitraria del doctor Hugo Espadafora. Se recomienda al gobierno de Panamá ordenar una completa e imparcial investigación de los individuos responsables del asesinato, de manera tal que estos puedan ser debidamente castigados. Continuamos con lo que fue la admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Hugo Espadafora, que en la comisión por resolución número 30 del 86. Esto ocurre el 19 de septiembre de 1986, donde se decretó la admisibilidad de la denuncia presentada por el peticionante señor Winston Espadafora Franco, teniendo especialmente en consideración que el gobierno había reconocido el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna en su respuesta del 6 de agosto de 1986. De este informe de admisibilidad se destacaron 3 puntos esenciales. 1. El Estado panameño respondió en tiempo oportuno a la solicitud de información. 2. Panamá no interpuso ninguna excepción ni objetó de ninguna manera. 3. La respuesta de Panamá luego del traslado de la denuncia en su contra se enfocó en 2 aspectos principales. Primero, que se dio el sobreseimiento definitivo de los 3 acusados. Y segundo, que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna destinada a investigar y sancionar a los responsables de la detención ilegal, de tortura y ejecución de las víctimas. Decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resuelve. Declarar que el gobierno de Panamá ha violado los artículos 4, derecho a la vida, 5, derecho a la integridad personal y 7, derecho a la libertad personal, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del cual Panamá es Estado parte por ser responsable de la muerte del doctor Hugo Espadafora. Razones para que Noriega diera la orden de asesinar a Espadafora. Hugo tenía conocimientos previos de las andanzas de Manuel Antonio Noriega en el mundo del narcotráfico. Antes de que su muerte venía efectuando acusaciones en contra del general. En su última entrevista a Telemetro, se mantiene acusando a Noriega de narcotraficante y también lo amenaza de comenzar un movimiento con el objetivo de derrocarlo. Todas estas acusaciones colmaron la paciencia del general y así dio la orden de asesinarlo. Declaraciones y condena del asesinato del doctor Hugo Espadafora. En febrero de 1990 se reabre el caso de la muerte de Espadafora y el 6 de julio de 1993 inicia la audiencia. El 20 de octubre, luego de tanto tiempo para que se hiciera justicia, se logra condenar a 20 años de cárcel
a Manuel Antonio Noriega, en ausencia del mismo, junto con César Miranda y Francisco Eliezer González Bonilla, quienes se hallaron culpables del crimen de Hugo Espadafora.